Bueno, el tema de hoy, antibióticos gram positivo. Vamos a ver el tratamiento para distintas maneras de afrontar este tipo de infecciones. Entonces, primero es importante mencionar que es el pKa. Puede decirse que es una magnitud que refleja cómo tienen las moléculas de una solución acuosa a disociarse. Entonces hay reglas básicas. Uno, drogas ácidas que se vuelven más no ionizadas en un pH ácido, mientras que las drogas básicas se vuelven más no ionizadas en un pH básico. Entonces, cuando evaluamos... Es mejor decir fármaco, ¿no? Porque droga es otro concepto. Ácido, sí. Es mejor decir fármaco básico y fármaco ácido. Exacto. Fármaco ácido, Sí. Fármaco. Yo sé que en las traducciones dicen droga, Sí. pero es mejor decir para nuestro medio fármaco, que el fármaco es distinto. El doctor Bustamante ya me hubiese matado. De acuerdo. Entonces, cuando valoramos un fármaco ácido en un compartimiento con un pH ácido, la forma que está más presente es la no ionizada. Cuando evaluamos el mismo fármaco en un compartimiento con un pH básico, está en su forma ionizada. Sucede lo contrario en un fármaco básico. En un pH ácido se encuentra en su forma ionizada y el mismo fármaco en un compartimiento con pH básico se encuentra en su forma no ionizada. Eso es importante para entender la absorción del fármaco. Entonces, aquí tenemos una breve explicación de cómo se produciría en un fármaco tipo ácido. Entonces, un fármaco ácido se vuelve más no ionizado en un pH ácido. Entonces, cuando tenemos un pH de 2, observamos que tiene una mayor cantidad de molécula no ionizada. En un pH 6 es relativamente 50-50, mientras que en un pH básico la forma ionizada es mayor y en un pH aún de 9 podemos encontrar una molécula ionizada en mayor cantidad respecto a la ionizada. Entonces, vamos a ver el tratamiento en infecciones por Staphylococcus aureus, en la cual vamos a ver primero los meticilicinos sensibles. Vamos a dividirlo en una charla entre fármacos que se dan por vía endovenosa y otros que se dan por vía oral. Entonces, empezamos con la oxacilina. Como pueden ver, la parte superior es la forma molecular de la oxacilina. Importante que nosotros podamos observar en toda la molécula esta porción, que es el anillo de diazolidínico, que es propio de las penicilinas. Entonces, el anillo de diazolidínico se encuentra en esta región, esta porción. Es importante porque este es quien le da la acción propia a la penicilina. Otros grupos importantes a recalcar es la región de azufre, ¿no? Que eso es importante sobre todo en reacciones adversas. Todos aquellos fármacos que tienen una porción molecular que es de azufre tiende a presentar, el grupo sulfa tiende a presentar mayor presencia de reacciones adversas. En cuanto a su peso molecular, es un peso de 401 gramos mol y un pKa de 2.72. Entonces vamos hacia la parte ácida. Entonces este es un fármaco ácido. El mecanismo de acción. Para hablar sobre el mecanismo de acción tenemos que entender que la formación de la pared tiene son cuatro fases. La oxacilina actúa en la tercera fase, que es una acción de las protein binding penicillin, o son las proteínas ligadas a penicilina. Entonces, existe una unión a la porción terminal del pentapéptido y una transformación en el tetrapéptido. Entonces, en la tercera fase de la formación de la pared, previamente se forma un pentapéptido. Tiene que haber una disminución de esos 5 péptidos a 4. Entonces, la función de la oxacilina es unirse de manera covalente a esa enzima que permite esa transformación. Entonces, una vez se une a la enzima,
inhibe directamente la formación de peptidoglicano y por ende produce la alteración a nivel de la pared. A su vez, la oxacilina tiene un segundo mecanismo que es mediante la liberación de enzimas propias de la pared que van destruyendo también la misma pared. Entonces, hablando un poco de la farmacocinética de la oxacilina, la unión a proteína es del 94%, entonces tiene una unión a proteínas alta. Segundo, el metabolismo es hepático, pero menor a un 30%. La vida media es importante recalcar que es de 30 minutos. Entonces, tiene una vida media muy corta, muy pequeña. Y la excreción es netamente renal y biliar. Importante recalcar que en cuanto a la excreción, la oxacilina no tiene derivados, entonces la oxacilina se excreta en su misma forma en la cual se administra. Mecanismos de resistencia que se presentan frente a la oxacilina. Uno, la producción de beta-lactamasas, en este caso las penicilinasas. Segundo, una modificación de la diana, que es a nivel de las PBP, las proteínas del Protein Binding Penicillin, o las proteínas ligadas a penicilina. Y tercero, una alteración de la permeabilidad de la pared y bombas de expulsión. En cuanto a las reacciones adversas que se manifiestan con la oxacilina, la principal es la renal, que es una nefritis intersticial. Todo aquel fármaco que es parte de los beta-lactámicos tiende a producir una nefritis intersticial, justamente por su anillo beta-lactámico, ¿no? Segundo, gastrointestinal, una colitis pseudomembranosa. Metabólica es una agranulocitosis. ¿Por qué? Porque tienden a hacer una depresión de la médula ósea, pero es en muy bajo porcentaje. Y bueno, en cuanto a la hepatotoxicidad, siempre hay que estar pendientes con el perfil hepático cuando se da penicilinas. Bueno, una segunda parte, ahora vamos a ver las cefalosporinas de primera generación. Mencionar primero la cefazolina, que es la única que se da de forma endovenosa. Entonces, la dosis usual en adultos de 0.5 a 2 gramos cada 8 horas, o 1 gramo 30 minutos antes de iniciar una cirugía como profilaxis preoperatoria. Otros medicamentos que damos por vía oral puede ser la cefalexina, que aquí se da con relativa cantidad. Entonces, ahora hablando de la cefazolina, aquí tenemos la molécula y la cefazolina cambia. ¿Por qué? Porque lo importante a destacar en las cefalosporinas es el anillo dihidrotiazínico, que es esta porción. Como pueden ver, la cefazolina comparte ciertos compuestos respecto a la penicilina, pero aquí podemos encontrar tres porciones importantes, tres grupos sulfas, ¿no? Y segundo, que tenemos grupos metil y grupos carboxílicos. Entonces, en cuanto al peso molecular, igual es muy parecido a la oxacilina, 454, y un pK de 3. Entonces, igual es un ácido. Bueno, el mecanismo de acción es muy parecido al de la oxacilina, porque igual actúa a nivel de las proteínas ligadas a penicilinas. Entonces, en cuanto a la cefazolina, cabe destacar que en la farmacocinética la unión proteica a proteínas es del 75 al 85%. El metabolismo no es hepático. Y la vida media ya es de 2 horas y media. Un poco más largo que el anterior fármaco. En cuanto a la excreción, es igual renal sin cambios. De la misma manera que la cefazolina, sale. Tratamiento, estafilococo aureus meticilino sensible, sobre todo. Es importante destacar en la cefazolina que sí debe realizarse ajuste
en cuanto a la tasa de filtrado glomerular. Entonces, primero vamos a evaluarlo con una tasa de filtrado glomerular en 11,34 mililitros por minuto, perdón, que se administra el 50% de la dosis usual y se lo hace en un tiempo más espaciado, que son 12 horas. Segundo, cuando la tasa de filtración es menor a 11 mililitros minuto, se administra el 50% de la dosis usual y ya se aumenta el lapso de tiempo, ya hasta 24 horas. Cuando ya el paciente está en una diálisis intermitente, se aplica luego de la diálisis entre un 20 a 50% del fármaco, correspondería a unos 500 miligramos a 1 gramo cada 24 horas. Entonces, como pueden ver, la administración de la cefazolina va muy de la mano con la tasa de filtración glomerular. Entonces, cuando tenemos una menor tasa de filtración glomerular, hay que realizar los ajustes adecuados para el paciente. Esto aquí creo que sería mejor para